¿Cómo están, iglesia? Les voy a preguntar porque a lo mejor ahora con la alabanza, después de la alabanza, se sienten más bendecidos todavía que cuando llegaron, ¿verdad? Iglesia, pues, démosles la gloria y la honra a nuestro Padre, porque en esta mañana podremos entender otra parte de lo que ya se ha venido hablando durante estos cultos, en los que estamos gozosos, sí, porque cumplimos pues 4 años de caminar con el Señor, de confiar, de ver al Señor manifestarse. Y bueno, anteriormente se habló sobre los desiertos, ¿verdad? ¿Quién se acuerda? Sobre los desiertos y la promesa que hay en medio de cada uno de ellos. Hoy les quiero compartir esta palabra que el Señor dio a mi vida, que tiene por título La prueba de fe en medio del desierto. Deben saber que también en medio de ello, la fe se pone a prueba. ¿Cuántas veces, iglesia, han sentido un desierto? Bueno, si no es un desierto, una marea intensa en cada etapa de nuestras vidas. Y nos hubieran a nuestra cabeza, a nuestra mente, pensamientos como: ¿y si mejor hubiera tomado otro camino? ¿Y si mejor me hubiera quedado donde estaba? ¿Y si mejor no hubiera levantado la mano? Pues, iglesia, varios de los que levantaron la mano siguen aquí. Y pues han pasado 4 años, ya no de un desierto, sino de varios. Y nuestra fe como cuerpo, como iglesia, ha ido creciendo día con día en las diferentes pruebas en las que nos vamos encontrando. Y vemos que no va a ser el único desierto que vamos a atravesar. Van a haber varios desiertos. Hoy ven una iglesia bonita, una iglesia con espacios agradables, una iglesia activa, una iglesia donde no nos queremos ir. Termina el culto todos los domingos y de verdad nos vamos de aquí como a las 4, 5, 6, 11 de la noche, cuando ya nos apagan la luz. Pero aún en medio de todo esto, nos amamos, nos gozamos y tenemos la victoria en medio de cada desierto que atravesamos. Entonces, por eso nos gusta quedarnos, porque compartimos cómo vivimos nuestra experiencia en medio de ello. Para llegar a este punto, llamémosle la promesa de cada año, nuestra fe es puesta a prueba bajo fuego. Iglesia, acompáñenme a primera carta de Pedro 1, del 6 al 7. Si no tienen Biblia, pueden levantar su mano y mis hermanas sugieres les proporcionarán una. Primera carta de Pedro 1, 6 al 7. ¿Cuántos lo tienen, iglesia? Amén. La palabra de Dios dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque aún perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Iglesia, acompáñenme a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú permites, Señor, este tiempo en el cual, Señor, recibiremos de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que seas tú en medio de tu iglesia, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, obre a través de la palabra, Señor, y mueva, Señor, nuestros corazones. Nos permita ver, Señor, qué es lo que tienes para nuestras vidas en medio
de esta tu palabra, Señor, de tu verdad, Padre. Toma control, Señor, de este tiempo y que sea, Señor, tu palabra viva la que llegue a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, pues esta mañana les compartiré, como les había mencionado, la prueba de fe en medio del desierto. Y como primer punto, lo llamaremos, es necesaria la aflicción en corto tiempo. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando iniciamos la obra, todos, iglesia, estábamos, y digo que todavía estamos, pero estamos en un ejemplo de hace 4 años, estábamos alegres, participábamos en todo, no faltábamos, todo era, sí, hagámoslo, sí, levantemos esta pared, sí, tiremos las puertas, hagamos el escenario, sí, tapemos a Juanito para que no nos ensordezca. En medio de eso, no vemos, pero hay una emoción dentro de, la cual nos llena de alegría y de gozo. Ya se identificaron dónde estamos, en lo cual vosotros os alegráis. Y en medio de eso, el Señor nos lleva a una prueba. Y nos dice, es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, que para llegar a la promesa que cada año se espera, que es brindada por Él, tenemos que vivir una prueba en medio de ello para fortalecernos. Y quiero decirles, mis hermanos, que el Señor cumple cada una de ellas. Y por si no se acuerdan, el Señor no deja nada a medias. Y eso recuérdelo bien, mis hermanos. Dentro de cada prueba vienen las aflicciones. Y son estas las que forman nuestro carácter y van moldeando nuestra fe. Pues en medio de ello hay un sentir. Porque al principio sí decimos, Señor, heme aquí. Para que puedas hacer lo que el Señor quiere que hagas, necesitas realizar ajustes en tu vida y vivir una experiencia con Dios cada día de tu día en ese desierto. Y sí, las pruebas se van desarrollando. Al principio estamos firmes. Ok, Señor, ya voy entendiendo hacia dónde me llevas. Pero casi al final, casi en medio, por así decirlo, empezamos. No, Señor, es que de haber sabido, no la tomo. No, Señor, ¿por qué no agarraste a mi hermano que tienen a su lado, ahí al ladito de ustedes? ¿Por qué no a Paquito? ¿Por qué no a Daniela? O decimos, ya, Señor, creo que hay más en la iglesia que pueden tomar la prueba, que están más fuertes ahorita. Pero el Señor, iglesia, el Señor tiene algo para ustedes en medio de estas pruebas. ¿Cuántos lo creen? Entonces, mi hermano, comenzamos a quejarnos de las cosas que nos comienzan a pasar en medio de esto. Y decimos, yo, Señor, tu siervo fiel, aquel que empezó en la obra, que no faltó ni un solo día, ¿por qué me haces esto? Y hoy, como les había mencionado, quiere decirles algo el Señor, porque a mí me lo dijo. Porque es verdad, iglesia, nos duelen las pruebas, nos duele cuando somos transformados. Y incluso llegamos a decir, Señor, tú eres el alfarero, pero no queremos ser el barro. Vemos al alfarero en otro hermano, ¿no? Ah, mira, es que te está moldeando, acuérdate que eres barro. Pero nosotros, cada uno de nosotros, iglesia, debemos reconocernos como tal y permitirle al Señor que nos moldee, que haga ese cambio en nosotros y nosotros también en obediencia hacer esos ajustes en nuestra vida. Aquello
que nos aparta, aquello que nos da una ceguera en medio de estos desiertos. Porque hay ceguera cuando atravesamos estos desiertos. Yo sé que muchos se han sentido afligidos. Yo lo he sentido. Yo sé que muchos dicen, ya Señor, yo creo que ya lo entendí suficiente, pero no, hay que entender que el Señor obra en cada uno de nosotros. Y cuando pensamos que ya va a terminar, el Señor dice, no, aún falta, y nos sigue moldeando. Y duele, como les decía, pero en este proceso no estamos solos, caminamos con Él. Y así como inicia el desierto, así como iniciamos en este desierto, entendemos que hay un final. Vemos la promesa cumplir. Cada año, iglesia, que ha pasado, hemos visto promesas cumplidas. Cada año. Pues nos hemos visto envueltos en varias situaciones que pudimos haber dicho, Señor, gracias, que otro continúe. Iglesia, iniciando, viene la pandemia. ¿No ven eso como un desierto? Y sobre todo, iglesia, comienzan las pruebas en cada uno de los servidores. Pero el Señor en medio de ello no es que sea malo, no es que nos haya abandonado, no es que haya dicho, bueno, pues ya hicieron la iglesia, bueno, voy a otra. No, recuerden que Él es omnipresente, Él está en todo momento con nosotros, en todo tiempo y en todo lugar. Empieza la pandemia, iglesia, y vienen las enfermedades, nos comenzamos a enfermar todos. Pero gracias a Dios, vimos una promesa cumplida, ninguno pereció. Nos guardó y vivimos pruebas enormes en medio de la enfermedad. Volviendo, muchas veces es necesario vivir la prueba y esperar el resultado. Ay, esperar. ¿Cuánto nos ha costado esperar la prueba? Más bien el resultado. Actualmente ya estamos acostumbrados, porque podría decir que los jóvenes, pero ya todos estamos acostumbrados a la rapidez en medio de ello. Queremos todo ya, para ahorita. Queremos vivir la prueba así, pero que sea nada más de un día, de unas horas. Pero no. Recordemos que los tiempos del Señor no son los mismos a los de nosotros. Y tienen etapas estas pruebas espirituales, estas pruebas en el desierto, que nos hacen a nosotros crecer espiritualmente, el cual va de la mano, iglesia, con la fe. Nuestra fe va creciendo cada vez más en medio de estos desiertos. No podemos decir que somos o estamos siendo santos sin creer, sin tener fe. No podemos decir que estamos siendo obedientes si nos cuesta trabajo asistir. No podemos decir que la estamos viviendo la prueba con el Señor si no tenemos nuestros ojos puestos en Él. Decía mi hermano Juan alguna vez que compartió, ver para no creer. Si no se sabe o no la recuerda, les invito a nuestro canal, nuestras redes para que lo vean. Muchas veces nos vemos como el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida. Hay dudas en nuestras vidas, hay temores, hay ganas de regresar a la prisión en la que estábamos. Porque recuerden, hermanos, que cuando recibimos a nuestro Señor como nuestro Salvador, somos libres. Comienza a ver nuestra fe debilitada porque nos soltamos de su mano, porque comenzamos a entender y decimos, bueno, por mis propias fuerzas, yo entiendo que debe ser de esta manera. Nos comenzamos a olvidar, como el pueblo de Israel, que aún viendo, iglesia, las proezas que el Señor hacía delante de ellos, tenían dudas, no creían. Nosotros, iglesia, a lo mejor no vemos los tornados de fuego, pero vemos sus milagros
En cada jornada de oración, iglesia, vemos el mover del Señor. Vemos promesas cumplidas en cada año que termina y que inicia. Las pruebas son necesarias para nosotros como seguidores de Cristo, como discípulos. Aquellos que creemos que vendrá por su novia amada, por su iglesia, debemos de entender que es necesario pasar estas pruebas para estar listos, para prepararnos. Si hoy, mi hermano, mi hermana, estás en medio de una prueba, toma tu tiempo para establecer esta relación con el Señor y pedirle que sea Él el que te dé la fortaleza para soportarlo. Una vez, cuando inició la obra, el pastor en estos grupos de varones, en el de varones de Amanecer con Dios, nos compartió una historia de un pato, iglesia. Si no se la saben, se las voy a contar así bien resumida. Y si la quieren completa, aquí está mi pastor que se las puede contar terminando el culto. Este pato, iglesia, se encontraba en medio del desierto. Un pato en el desierto. Desde ahí empezamos. Y empezaban las quejas del pato. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me pusiste en un estanque donde pudiera estar nadando, refrescándome? ¿Por qué debajo del sol? ¿Por qué en la arena, caliente? El pato, resumido, tuvo un mensaje del Señor, el cual fue: da gracias en todo. Y muchas veces dar gracias se nos olvida. No entendemos, iglesia, que cada cosa que nos pasa es gracias al Señor, sea buena o sea mala. Porque el Señor tiene algo para nuestras vidas en medio de ello. Si te sientes como el pato, tu mensaje es: dale gracias al Señor. El pato comenzó a dar gracias por todo. Gracias, Señor, se me rompió mi patita. Gracias, Señor, me quedé sin plumas. Gracias, Señor, por todo lo demás que le pasó. El pato tenía un lugar a donde llegar, un oasis. Pero para ello tuvo que entender que debía, en vez de quejarse, dar gracias a todo al Señor. Si cambiamos este chip en nuestras mentes, en nuestras vidas, y empezamos a dar gracias en medio de este desierto, y le decimos: Señor, gracias porque tú eres fiel aún en medio de mi sufrimiento, aún en medio de mi dolor, aún en medio de mi padecimiento, aún en medio, gracias, Señor, por mi enfermedad, porque tú me sanarás. Gracias, Señor, porque eres fiel y verdadero. ¿Qué diferencia? Gracias, Señor, porque no nos has desamparado durante estos 4 años. Porque aun a pesar de que la prueba se pone difícil, iglesia, porque las pruebas así son, comienzan suaves y empieza lo brusco, se pone más difícil y al final vemos sus milagros del Señor en nuestras vidas. Yo soy, iglesia, que se ha de imaginar que en estos 4 años que hemos vivido como comunidad, como Luz y Sal, hemos vivido cada prueba individualmente, nuestros pastores, los servidores, cada ministerio, cada miembro. Ustedes me pueden decir: yo estoy en medio de una en este momento. Gózate en medio de la prueba. Pero da gracias a Dios porque te ha sostenido, porque ya te hizo libre. No quieras regresar a tu prisión. No quieran regresar. Y comencemos a fortalecer nuestra relación con Dios. Oremos, hablemos con Él en medio de cada prueba. Señor, me duele mucho, de verdad. Pero yo sé
que tu nombre será glorificado en medio de esta prueba. Piensa en una prueba económica, que son las más duras luego, emocional, de una pérdida. Pero aún en medio de ello, mis hermanos, el Señor tiene un propósito para sus vidas. La diferencia de decir gracias es que cada vez que decimos gracias, Señor, el Señor nos renueva, nos da fuerza, nos da aliento. Es como si nos empezáramos a soltar y lo volvemos a agarrar de la mano. Nos afianzamos a Él y permanecemos en Él. Qué bonito es decir al final de culto, conecta con Dios. Pero ya lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, nos desconectamos. Conéctense con Dios en medio de sus pruebas, de sus desiertos. Y hago énfasis en los desiertos, pero también hay mareas altas, hay olas gigantes que nos llegan a azotar en medio de la tempestad. ¿Recuerdan a Pedro en la barca cuando ve a nuestro Señor? Si eres tú, Señor, manda que yo vaya, porque somos valientes al principio y decimos, bueno, si me dice el Señor, yo lo obedezco y allá voy. ¿Hubo valentía en Pedro? Sí, al principio. ¿Caminó sobre el mar como nuestro Señor? Sí, al principio. ¿Pero qué creen que vino después? Vinieron las dudas, vinieron los miedos. ¿Por qué, iglesia? ¿Por las olas gigantes? Porque hubo una desconfianza en el Señor. Porque nuestra fe tambaleó. Entonces, en medio de cada desierto, en medio de la tempestad que estés viviendo, fortalécete en Él. ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el Señor? En su palabra. Aquí está. Aquí están las herramientas necesarias para poder vivir cada batalla, cada desierto, cada tempestad. Punto número 2. Dar alabanza y gloria cuando sea manifestado. Al superar la prueba y entender que necesitamos pasar por fuego, porque se nos menciona en el versículo que tenemos que pasar por fuego como el oro, que aun siendo que se puede perder material en medio de ello, tiene que sufrir. Pero si nos ponemos a pensar, llevamos un anillo de oro para que lo fundan y lo transformen en algo que a lo mejor queremos, un esclavo, una pulsera, ¿a poco no decimos qué bonita quedó? Quedó reluciente. Pues hermanos, nosotros que somos también valiosos para nuestro Padre, tenemos que pasar por este fuego, tenemos que ser transformados. Tenemos que darle alabanza y gloria en medio de esta transformación, en medio de este dolor que el fuego causa. Pero tenemos la promesa que será manifestado su poder, que será manifestado nuestro Señor. ¿Y qué creen, hermanos? Daremos testimonio, tendremos comunión con el Padre, habremos pasado la prueba y ahora los que nos rodean verán manifestado al Señor. Porque como les dije, seremos testimonio vivo en medio de cada prueba. ¿Pasar por fuego es necesario? Sí. El fuego nos transforma. El fuego transforma el material más valioso. Siéntase valioso, iglesia. Porque el Padre no nos mete en el fuego nada más porque sí. Es porque hay algo que tiene que transformar en nuestras vidas y hacernos nuevos. Quiere que establezcamos esa relación con Él y que vivamos las pruebas no solos, con Él. ¿Conocen a Abraham? Si no, ahí está en la palabra. ¿Cuántas pruebas no pasó Abraham? Él tenía promesas y todas y cada una fueron cumplidas.
¿Y fueron difíciles las promesas, más bien los procesos? Sí. Imagínense, se le prometió tener una nación. ¿Y hubo dudas? Claro. ¿Hubo desobediencia? Por supuesto. Pero Abraham se dejó moldear por el Señor. Cada prueba tuvo un entendimiento de lo que era necesario cambiar en su vida. Y Dios cumplió la promesa. Recuerdan que el Señor no deja nada inconcluso. Si usted piensa que quedó algo inconcluso en su vida, fue porque se separó. Póngale play otra vez y continúe su prueba y va a ver cómo el Señor sí cumple aquello que le prometió. No entiende cuál es la prueba, no entiende cuál es esa promesa, acuda a Él y pida al Espíritu Santo que le revele por medio de su palabra. Y le será mostrada la verdad. Y ustedes serán libres. Y seremos libres. Nada más lo creyó uno. Y seremos libres. Amén. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar a prueba nuestra fe? El que sea necesario. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser transformados? ¿Cuántos de verdad decimos, yo, Señor? Seamos valientes, pero no dudemos. Seamos valientes y esforzados. Y démosle gracias a Dios por cada una de las cosas que trae a nuestras vidas. ¿Falta dinero? Gracias, Señor. Yo confío en que tú proveerás alimento. ¿Nos falta salud? Gracias, Señor, porque voy a ver tu gloria. Voy a ver tu poder perfeccionado cuando sea sano. Dimos un culto especial de alabanza, iglesia. Y vimos mover su presencia. Y se imagina qué tiene que ver dar el culto de alabanza. Pues hermanos, quiero decirles que aún hoy estamos cada quien en su proceso, en un desierto. Y en medio de ello tenemos el gozo de darle alabanza al Señor. Porque pudimos optar por no hacerlo. 1 hora y cachito estuvimos sin parar, dándole gloria y honra a nuestro Padre. Danzando, no había sillas, iglesia. Si no vino, se lo perdió. Pero ¿qué creen? Tienen otra oportunidad el 29, como nos dijo nuestra hermana Sandy. De verdad, asistan, iglesia, a los cultos a los que se les invita, porque son estas también herramientas para poder pasar la prueba que estén viviendo en estos momentos. Porque en medio de la alabanza, iglesia, renuevan sus fuerzas. Porque en medio de la adoración, iglesia, se rinden ante Dios y el Señor los levanta y les dice, sigan su camino. Porque en cada grupo que se abre toda la semana, iglesia, somos libres. Porque conocemos su verdad por medio de la palabra. Si bien es cierto, nos tomamos un café, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que aprendemos en la palabra, lo que nos hace libres cada día. No puedo venir. Bueno, iglesia, tienen el devocional diario. Escúchenlo. Seamos esforzados también en contestar. De verdad, no lo hacemos por hacer. No se prepara por preparar. El pastor mismo nos ha compartido que cuando escucha los devocionales se renueva. Hay un mensaje en ello. Y entonces comienza nuestra prueba, seguimos en nuestra prueba o terminamos nuestra prueba permaneciendo en el Señor en medio de ello. De verdad, no se pierda
los cultos que se preparan, los grupos que se abren. Porque, mis hermanos, si están en este desierto, necesitan caminar de la mano con el Señor. Necesitan permanecer en el Señor. Necesitan cada día ser libres con la verdad que en medio de su palabra se encuentra. Hoy estamos celebrando, o estamos en la precelebración del 4º aniversario de Luz y Sal. Y a los nuevos que se van agregando, no se espanten, porque no están solos en la prueba. El Señor está con ustedes. El Señor los va a llevar a esa promesa que les ha dado a cada uno de ustedes y a la promesa general de Luz y Sal. Veremos su poder manifestarse. Lo vivimos cada domingo, en cada alabanza y cada adoración, en cada palabra que se nos es compartida. Pero iglesia, permanezcamos en Él. Estemos todo el tiempo conectados con el Señor. Que las cosas que el mundo nos pueda traer no nos despegue de la presencia del Señor. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y créanme, hermanos, que las necesidades que tienen van a ser añadidas las respuestas, las bendiciones. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Amén. Iglesia, ¿cuántos damos gracias a Dios porque ha sido fiel con cada uno de nosotros? Les vuelvo a preguntar. ¿Cuántos damos gracias a Dios porque ha sido fiel en cada uno de nosotros? ¿Cuántos damos alabanza a Dios porque nos ha provisto del alimento? ¿Cuántos le damos gloria a Dios porque Él es bueno y su misericordia es para siempre? ¿Cuánto le damos gracias al Señor porque prueba nuestra fe y nos fortalece en medio de ello? Ahora que sabes por qué son necesarias estas pruebas, llévate a casa y pon en práctica lo que el Señor te ha revelado en esta mañana. Permanece en Él. Toma su mano. No lo sueltes. No lo sueltes, iglesia. Y si tienes un momento de debilidad, tienes todo un cuerpo. Y está el Señor en medio de ello. Si sientes que ya no puedes más, que le quieres pasar la estafeta a alguien más, levántate. Levántate, mujer valiente. Levántate, varón valiente. Y dile: Señor, yo sé que tú estás conmigo y que no me dejarás, que es necesario que viva esto. Duele, duele, pero el Señor traerá respuesta a la promesa que ha puesto en tu corazón. El Señor renovará tus fuerzas. El Señor te dirá: tú puedes, hijo, sigue, sígueme. No querramos hacerlo por nuestras propias fuerzas, porque es ahí cuando caemos y fallamos. Porque puedo decirles que por mis propias fuerzas ha dolido más. Entonces, tomemos al Señor de la mano y digamos: Padre, Padre, llévame, muéstrame el camino. Seamos obedientes.
Pero para ser obedientes, hermanos, hagamos los ajustes necesarios en nuestras vidas y vivamos realmente una relación con el Señor. Vivamos nuestra experiencia con Dios día con día. Seamos partícipes del reino. Comprometamos nuestras vidas realmente al servicio del Señor, no esperando nada a cambio, haciéndolo por amor a Él, porque nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros, aún sin merecerlo. Sin merecerlo nosotros, iglesia. Pero Él nos ama y nos sostiene, nos cuida, nos tiene bajo la sombra de sus alas todos los días. No te olvides, iglesia, que el Señor está contigo todos los días. No te apartes, no te alejes. Y si te cansas, iglesia, si hay cansancio en tu corazón, pídele al Señor que te renueve tus fuerzas y te levante como las alas de águila, que te dé fuerzas como búfalo, y que nos permita ver la promesa cumplida en cada uno de esos desiertos, de esas tormentas. Que no haya duda, iglesia, no duden de lo que el Señor hace en sus vidas, porque Él está hasta en el más mínimo detalle. Él está ahí. Dejen de ser como el pato que solamente se quejaba, como el viejo pato, y sean como el nuevo pato que da gracias a Dios, en todo, y continúa su camino de la mano con Él, con el Señor. Iglesia, dejemos de quejarnos y demos gracias por lo que hasta donde nos ha llevado el Señor hasta el día de hoy. Demos gracias por todo lo que hace y lo que hará en nuestras vidas en medio de cada prueba en la que estemos viviendo hoy. Recuerda, Él no deja nada a medias. Él concluye la obra.